Lunes 24 de octubre, fundados en las Escrituras. Hasta aquí Pablo, en su carta a los Gálatas, ha defendido su evangelio de la justificación por la fe, apelando al acuerdo alcanzado con los apóstoles en Jerusalén, Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10, y a la experiencia personal de los Gálatas mismos, Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Comenzando con Gálatas capítulo 3, verso 6, Pablo se dirige al testimonio de las Escrituras para la confirmación final de su evangelio. De hecho, Gálatas capítulo 3, verso 6 a Gálatas capítulo 4, verso 31, está compuesto de argumentos progresivos basados en la Escritura. ¿Qué quiere decir Pablo cuando escribe acerca de la Escritura en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8? Considera y compáralo con Romanos capítulo 1, verso 2, Romanos capítulo 4, verso 3, y Romanos capítulo 9, verso 17. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Romanos capítulo 1, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es importante recordar que cuando Pablo escribió su carta a los Gálatas, no había Nuevo Testamento. Pablo fue el primer escritor del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos es, probablemente, el primero de los 4 evangelios, pero tal vez no fue escrito hasta el tiempo de la muerte de Pablo, el año 65 después de Cristo, unos 15 años después de la carta a los Gálatas. Así que cuando Pablo se refiere a las Escrituras, pensaba solamente en el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento desempeñan un papel importante en las enseñanzas de Pablo. Las considera como la viva palabra de Dios, dotada de autoridad. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra traducida como inspirada es theopneustos. La primera parte de la palabra teo significa Dios, mientras la segunda parte significa expirada. La Escritura es expirada por Dios. Pablo usa la Escritura para demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Romanos capítulo 1, verso 2, para dar instrucción en la vida cristiana. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, y para probar la validez de sus enseñanzas. Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Centenares de veces, Pablo cita el Antiguo Testamento. Las citas se encuentran en todas sus cartas, excepto en las más breves, Tito y Filemón. Escucha Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14. Identifica los pasajes que cita del Antiguo Testamento en estos versículos. ¿Qué nos indica esto acerca de cuán dotado de autoridad consideraba el Antiguo Testamento? Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley,
para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Piensas a veces que una parte de la Biblia es más inspirada que otra? Dada la afirmación de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16, ¿cuál es el peligro de seguir este camino?